Es una persona muy capacitada, con una amplísima trayectoria, con quien podemos hablar de todo. Y eso es un placer. Siempre uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tiene una opinión propia y válida, también por su trayecto por la política. Estamos en comunicación con, aparte, un amigo del alma, el señor Carlos Campolongo. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches, como siempre, un gusto encontrarme con ustedes, con vuestro equipo, con la audiencia de esa prestigiosa emisora. Así que bueno, aquí estamos a las órdenes, un poco distantes hoy, porque yo estoy en San Martín de los Andes, junto con algunos compañeros de colegio, un compañero de colegio, su mujer y un amigo. Digo esto de la distancia porque el vértigo de los acontecimientos de nuestro país es tal que a veces una prudente distancia ayuda a la meditación, el pensamiento político y bueno, las coyunturas por un lado, pero también ver cómo podemos superar muchas dificultades que tenemos importantes, graves, que tiene que ver, bueno, con la corrupción y la ética en la política, que tiene que ver con la inflación y los problemas de la vida cotidiana, que tienen que ver con las inversiones, que tienen que ver con los despidos, en fin. Toda una situación difícil, por eso a lo mejor Dios ayuda en perspectiva para tratar de ser más útil a la sociedad, ¿no? Va a ser bárbaro porque va a potenciar este reportaje y esta entrevista. Carlitos, lo primero que te quiero preguntar es, bien a ciencia cierta y como sos vos, ¿cuál es la situación actual del gobierno del presidente Mauricio Macri? Bueno, obviamente mi análisis trata de no ser de absoluta subjetividad en el sentido de lo que pueden ser mis convicciones o mis puntos de vista. Tengo que tratar de tomar también distancia con el objeto que me estás planteando, el gobierno del ingeniero Macri, para tratar de verlo desde una perspectiva plural. ¿En qué sentido? Si vos me haces la pregunta y yo fuese un adepto que lo votó a Macri, te va a decir, anda todo bien. Si fuese yo un adepto al gobierno anterior, te diría, anda todo mal. Y yo no creo que ande ni todo bien ni todo mal, pero no por quedar bien con todo el mundo, sino por análisis. Bien, a ver, ¿cuál es ese análisis, Carlos? En primer lugar, yo creo que hay sí una ausencia de proyecto de gobierno. Hay un esquema económico basado en algunas creencias. Por ejemplo, la creencia de que una vez que se arregle con los fondos buitres van a venir las inversiones y de ahí una nueva teoría del derrame que va a solucionar los problemas. Yo creo que eso es equivocado. Es una película que la hemos visto muchas veces, no solamente en los últimos años, sino a lo largo de la historia. Yo creo que tampoco el arreglo con los buitres te integra al mundo de una manera automática. El capitalismo, que es el sistema en el que vivimos, pero un capitalismo financiero, una etapa de capitalismo tardío, no regala el dinero, nunca lo regaló el capitalismo, pero no lo va a regalar tampoco el capitalismo financiero. Por lo tanto, las inversiones habrá que analizar puntualmente a qué sectores vienen destinados, porque una cosa es si vienen destinadas a la producción, al emplazamiento, al establecimiento de producción en nuestro país. Otra cosa es si vienen a especular con las tasas altas y hacer las bicicletas del pasaje de el dólar a las tasas, de la tasa a las dólares, lo que se llama la especulación financiera, y eso no genera trabajo. 3. La sociedad argentina, no obviamente por responsabilidad de este gobierno, pero sí por una serie de errores y sobre todo muchos de los errores ocurridos en los últimos 12 años, está muy desvertebrada socialmente. Con esto quiero decir, hay problemas de 30% de la pobreza, marginación, que no es un tema que se resuelve de un día para otro. No se está discutiendo la educación ya, esto siempre, en cada conversación que tengo contigo te lo remarco, porque fíjate vos, pongo el ejemplo, se quieren modificar los resultados de las pruebas internacionales como PISA y demás que nos han dado mal, entonces se está haciendo una estrategia en ese sentido, pero no se discuten los contenidos de la educación, es decir, empezar por el final de la película, no por el principio. Habría que analizar los contenidos para después poder dar
resultados y análisis de esos resultados muchísimo más. Es decir, lo otro es un título de un día nada más. Y así yo entonces sintetizo. Creo que esa Argentina desvertebrada desde el punto de vista socioeconómico necesita políticas puntuales para tratar de reconstituir los lazos sociales. Carlos, entonces, sí. Te quiero preguntar algo porque realmente en relación a lo que estás diciendo es una preocupación creo que generalizada. Se apuntó mucho a resolver el tema de los fondos buitres para recibir inversiones, Sí. pero la sensación es que no hubo demasiado un plan B, C, D, E y F y estamos mucho con ese plan A. Ahora, de acuerdo a lo que uno escucha en la calle, de acuerdo seguramente a los mensajes que vamos a recibir, ¿no tenés la sensación de que se está terminando ese tiempo de espera que se le dio la ciudadanía a este gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente por el clima social ante los despidos, desempleo, inflación, acompañados por el no aumento de salario? Absolutamente, absolutamente. Inflación nueva con salarios viejos. El tema es, yo te diría que inclusive si vos me señalás las urgencias de gran parte de la sociedad argentina, te pondría la inflación en primer lugar. Sí. Porque es lo que se siente en el día a día, que lo siente uno, va al supermercado y ve góndolas vacías, o al supermercado chino, góndolas vacías, y otra vez esa cosa para los que tenemos memoria y recuerdos de tiempos pasados, esa cosa de la expectativa de la remarcación. Sí. No podés tener que un funcionario, ministro, diga no va a haber más aumentos de combustible en el resto del año y tengas otro ministro que de un día para otro dijo los combustibles aumentan un 10%, y puede haber más aumentos durante este año. Entonces, sin que lo justifique para nada, porque estamos en una situación internacional donde el precio del barril está rondando los $30, 30 y pico de dólares, y nosotros mediante los subsidios lo estamos pagando $60 el barril. Claro. Estas son cosas incomprensibles y que no explica el gobierno. Entonces, todo lo que ocurre de nefasto, de reprochable del anterior gobierno en algunas medidas, sí, que llevaron a un cerramiento muy fuerte de la economía, y también con respecto a una corrupción inédita en la Argentina, inédita. No es que no haya nunca existido la corrupción, pero es inédita en las magnitudes que se da esta corrupción. Y esto tiene un agravante, es la ausencia de ejemplaridad. Pero viene el nuevo gobierno y vemos que entre los que han especulado... Sí, me parece que se nos pudo haber cortado la comunicación teniendo en cuenta también la distancia, como nos dijo Carlos, y venía con un entusiasmo porque me encanta Carlos en ese sentido. Carlos Campolongo, con quien estamos en comunicación, periodista, abogado, psicólogo y docente universitario, porque empieza tenue y después, como soy un poco yo, se acelera, coloca el alma, coloca la vida y ya se lo siente que sube el termómetro de Carlos Campolongo, y me encanta, me gusta el apasionamiento. En este programa lo más importante, como siempre les digo, es la aceptación. Podés estar de acuerdo o en desacuerdo, por eso se abren las vías de comunicación con lo que está diciendo Carlos Campolongo, pero siempre aceptando el criterio de aquellos que salen al aire con estas pastillas de actualidad y que se les nota en su forma de ser con una gran involucración, que pueden estar quizás equivocados para vos, o no, o decís tienen razón, pero lo más importante, creo yo, es poder estar involucrado en su criterio y en su convicción. Convicciones que podemos decir yo las comparto, o convicciones que podemos decir no forman parte de lo que considero. Contestador de oyentes, sí, te lo reitero, 52 19 47 64, 52 19 47 64.
64, anteponiendo el 011 si estás en el interior del país. Siempre me pedís que lo reitere, lo voy a hacer para que exploten las vías de comunicación con tu opinión, con tu análisis político o respondiendo a la consigna. ¿Cómo ves nuestro país? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando con eso que te pasa? 52 19 47 64 y continuamos con Carlos Campolongo. Sí, Carlos, continúa, que venías con fuerza ya tomando brío, Carlos. Sí, pero no sé exactamente en qué lugar se cortó porque continué desarrollando. Si vos me decís más o menos el punto que se cortó, yo me acuerdo de lo que estaba desarrollando. No, tenías el hilo conductor basado en los actos de corrupción del gobierno pasado y ya estabas entrando también en una situación actual. Correcto. Bueno, esto es lo que decía, que acorta también la expectativa que tiene gran parte de la sociedad de que las cosas vayan bien. Si ve que evidentemente todo lo reprochable y sancionable, sin ningún tipo de vueltas del gobierno anterior en torno a la corrupción, que es la de mayor magnitud que tiene la historia de nuestro país. Pero es que, por tomar un caso, que en la maniobra de la compra del dólar a término, donde el gobierno el 10 de diciembre pudo haber interrumpido los pagos y entrar a discutir, porque había una denuncia judicial de por medio, una denuncia penal. Bueno, ahora evidentemente nos damos cuenta por qué no se hizo, porque había del anterior gobierno y de este gobierno también quienes habían especulado financieramente con eso que era realmente injustificable, ¿viste? Injustificable. Se puede saber por qué lo hizo el gobierno anterior y se puede saber por qué el gobierno actual no lo interrumpió. El anterior porque tenía problemas con los dólares y quería aliviar expectativas, y el actual porque hizo negocios. Bien, igual estamos en dos situaciones diferentes, el anterior y el actual en eso. Absolutamente, y las expectativas, por eso te digo, la sociedad quiere que no se vaya bien, ¿viste? Al gobierno, porque no quiere más traumas sociales y quiere vivir más o menos. Eso tiene que ver también, las expectativas, tienen que ver con lo que vos señalabas antes. Y es el tema de las inversiones verdaderas, no especulativas, vienen de acuerdo a las reglas de juego. Y por supuesto que también esperamos que haya factores de diferenciación absoluta entre el anterior gobierno y este, sin que eso signifique que hay que arrasar con todas aquellas cuestiones discutibles, pero que son también, de alguna manera, inexorables reconocerlas, que tienen que ver con una sensibilidad que se usó como populismo demagógico, es una decisión política. Pero no transformemos esto en una cosa salvaje, donde se despide gente, donde en realidad no se quieren tomar medidas, digamos, todas las medidas hasta ahora y desde nuestra última conversación es lo mismo, fueron medidas a favor, vamos a decirlo, del capital, quitar las retenciones absolutamente, la de la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Las cuestiones vinculadas al otro sector, al sector trabajador, son mínimas, ni siquiera fue eficaz lo de el impuesto a las ganancias, y lo del IVA se demora, en fin, la cuestión de los precios y de la inflación se quiere arreglar con esta publicación de la lista de precios a través de internet. No es lo que se está necesitando. No. Hay que trabajar más, hay que tener planes, hay que tener menos marketing y más política de densidad. Sí, es más, yo estoy muy preocupada al respecto con respecto a nuestra clase, a la clase trabajadora y esta desproporción que existe entre la inflación, el desempleo, los despidos y el salario que nos sube. Hablando de esto, ¿qué opinás de la ley antidespidos y tu análisis? Esa sería una emergencia nada más, que podría paliar si se detalla bien. La ley está variando porque se están negociando cosas, inclusive consideraciones particulares para las pymes, viste, que no son lo mismo que las grandes empresas. Yo te diría
que esto sería inclusive más efectivo si el gran marco sería una conversación de los factores de la producción y del trabajo, y que se establezcan allí los límites, y dentro de esos límites entonces se trabajen todas las medidas de coyuntura, como puede ser esta de evitar los despidos durante 6 u 8 meses. Sí. Yo creo que necesita más protección en este momento los sectores más vulnerables, y hay que tener protección a aquello que da dignidad, que es el trabajo. Entonces hay que cuidarlo sin hacer locuras, pero es importante prestarle atención. Si esto lo Hay que hacer rechaza, mucho diálogo y búsqueda de consenso. si esto lo rechaza Mauricio Macri, ¿qué opinás que puede pasar? Y yo creo que cometería una torpeza porque me parece que estaría dando muestra de lo que algunos van a interpretar rápidamente como una incivilidad social y otros de la ausencia de una dimensión política, entendiendo la política no como rosca, entendiendo la política como instrumento para que las personas no sufran, digamos, tengan posibilidades de más o menos llegar a fin de mes, de poder alimentarse, una cierta calidad de vida, etcétera, etcétera. Si realmente no se hace lo que técnicamente podríamos decir, cuidar la distribución del ingreso, que se está desequilibrando en estos momentos, bueno, entonces que vamos a cronificar más la pobreza y entonces tendremos guarismos más altos de marginación y pobreza en los próximos meses. Yo estoy a favor del diálogo, del consenso, no bobo y con objetivos claros, mensurables e insisto, con menos propaganda, menos colores y más efectividades conducentes, diría el expresidente Irigoyen. Bien, ahora Carlos, te quiero preguntar, la oposición, para vos, ¿dónde está parada dentro y fuera del Parlamento? ¿Existe para vos una oposición real o como ocurrió en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la oposición está desmembrada? Y por último, ¿el principal opositor del gobierno de Mauricio Macri es el gobierno de Mauricio Macri o la oposición? No, yo creo que es interesante, bueno, se presta a varios caminos tu pregunta. Yo no creo, si empecemos por el final, si vos decís que el propio enemigo es el gobierno, yo creo que hay algún factor, sí, que tiene que ver no solamente con lo que es común en la política, que son las internas. En este momento habría que hacer un paréntesis sobre esas internas. Pero yo, por ejemplo, creo que por evitar un superministro de Economía se tiene una burocratización de todo lo que signifique la economía, con un Pratgay que piensa una cosa, Aranguren que piensa otra cosa, la FIP que tiene que recurrir a digamos, a buscar autorizaciones en diversos lugares. Es decir, se burocratiza. Creo que en ese sentido, estos dos elementos, las internas y lo que estaba marcando recién, de excesiva burocratización, más la ausencia de la elaboración de un proyecto político a mediano y largo plazo, son enemigos. Otra cosa, digo, yo no estoy ahora, porque ya te digo, no comprendo el gasto de la inversión que dice el gobierno que va a hacer sobre los aeropuertos, 12.000 o 13.000 millones de pesos en aeropuertos. Se justifica en algún caso, en el de Tucumán sí, porque van a hacer ampliaciones para poder exportar frutales. Ahora, cuando hablan de playas de estacionamiento, etcétera, etcétera, yo quiero que me expliquen cómo son las condiciones de la concesión de 33 aeropuertos que le han dado al señor Arunacchian. ¿Qué pone Arunacchian? Nada, saca. No es como la perinola, saca siempre, nunca pone. Cuando vos vas a Ezeiza y te cortan el aire acondicionado, te lo dan de a chorritos en el verano que te morís de calor, ¿viste? Entonces, eso por un lado. Oposición. Para mí no tiene que haber una oposición, debe haber oposiciones en un sistema democrático. E inclusive las oposiciones deben tejer acuerdos que no sean la búsqueda de destruir al oficialismo, terminar con la lógica del amigo-enemigo. Si bien siempre hay disputas, tensiones y conflictos en la política, también se pueden buscar caminos superadores en ese sentido, ¿me entendés? Sí. Entonces, yo creo que el gobierno, por un lado, está jugando a mantener y profundizar la división del llamado peronismo, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso es un error, meterse en ese, que te da resultados
en el corto plazo, no te lo da, y estoy seguro de lo que te estoy diciendo, en el largo plazo. Yo sería más maduro y pediría justamente madurez a la dirigencia política para que me acompañe, pero no atacaría un sector porque bajo el lema de el amigo de mi enemigo es mi amigo. Esa fórmula me parece incorrecta para la situación que tenemos en nuestro país. Perfecto. Carlos, realmente como siempre es un placer dialogar contigo, un hombre como siempre digo, con convicciones, con un criterio propio y apasionado realmente, y eso se te denota. Muchísimas gracias Carlos Campolongo y que tengas una hermosa noche. Gracias como siempre a vos, a tu equipo y a tu audiencia, mis respetos.